Police department? Yes. I just killed my two daughters. You just what? I just killed my two daughters. En enero del año 2006, esta llamada al número de emergencias hecha por David Crespi alertó de una tragedia que estremeció a Estados Unidos. Este ejecutivo bancario respetado y padre devoto convirtió su hogar en el escenario de un crimen que dejó a más de uno sin poder dormir. Quédate conmigo hasta el final del video para que conozcas todo lo que pasó. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de las hermanas Crespi. Acompáñenme a ver todos los detalles. Las gemelas Tessara y Samantha Crespi nacieron el 16 de octubre del año 2000 en la ciudad de Sacramento, en el estado de California, en Estados Unidos. Acorde a las descripciones familiares, desde que las pequeñas llegaron al mundo, no hicieron más que brindar alegría a la numerosa familia formada por David Crespi y Kimberly Van Brake, a quien todos llamaban Kim y quienes tenían 3 niños más. David y Kim se conocieron en la Universidad Estatal de California en Sacramento en la década de los 80. Para Kim fue inolvidable el momento en que vio a David por primera vez. Los dos estrecharon lazos y se hicieron buenos amigos, y la chica no pudo evitar notar que el aspirante a contador era divertido, inteligente y simpático. Siempre quería estar en su grupo durante las tareas y le encantaba estudiar con él, pero lamentablemente para ella en ese momento él tenía novia. David se graduó en el año 1983 con altas calificaciones y honores nacionales, tanto en el examen de contador público certificado como en el examen de auditor interno certificado. Desde ese momento ambos dejaron de verse, y al año siguiente Kim se enteró que David se había casado con su novia de la universidad, así que sus caminos parecieron separarse para siempre. Entretanto, el joven y talentoso profesional comenzó su carrera en contabilidad, primero como contable público certificado y luego como auditor interno certificado, hasta que surgió la oportunidad que él deseaba intensamente: trabajar en la banca. A pesar de su juventud, consiguió el puesto de director financiero del Banco de Sacramento. Al mismo tiempo, él y su esposa tuvieron a sus 2 hijos, Jessica y Dylan. Parecía que la vida era perfecta, pues había logrado éxito en su trabajo, era respetado y querido por sus compañeros y amigos, y su hogar era cálido. David se caracterizaba por ser un buen marido y padre cariñoso, que no estaba preparado para la terrible sorpresa que el destino tenía para él. Por desgracia, a su esposa le diagnosticaron un tumor cerebral y falleció solamente un año después. 10 años después de graduarse en la universidad, según el relato de Kim, ella se preguntaba qué le depararía el amor en el futuro, sin imaginar que estaba prácticamente a la vuelta de la esquina. Pronto, Kim y David volvieron a conectar y rápidamente se convirtieron en pareja. En 1994 se casaron en una gran iglesia católica. Kim adoptó felizmente a Jessica de 6 años y a Dylan de 2, y los 4 empezaron su vida juntos. 2 años más tarde la familia se amplió, cuando Kim dio a luz a Joshua y en el año 2000 a 2 gemelas idénticas. En el verano de 2001 la familia se trasladó a Carolina del Norte. El motivo de la mudanza fue que a David lo convocaron para trabajar en una de las principales capitales bancarias de Estados Unidos, como vicepresidente senior de una empresa de servicios financieros. La familia de 7 miembros estaba nerviosa pero entusiasmada con lo que sería su nueva vida del otro lado del país. Aunque la familia Crespi parecía adaptarse bien a la dinámica cotidiana en la costa este, David tenía algunos problemas. Kim ha relatado que a lo largo de su matrimonio él tuvo problemas de ansiedad y dificultades para dormir. Sus responsabilidades en el trabajo eran estresantes y contribuían a la angustia que ya tenía. David quedaba envuelto en un círculo tormentoso de preocuparse por no dormir, provocando así más ansiedad e insomnio, que terminaban en episodios depresivos que a veces le dificultaban incluso salir de la cama. Buena parte de estos problemas aparentemente habían mejorado con el cambio de ciudad,
o al menos eso pensaba su esposa inicialmente. Vivir en este sitio parecía una bendición en todo sentido. La familia contaba con una casa grande, un empleo con buen ingreso, asistían a la iglesia y a otras actividades comunitarias. Las gemelas eran unas niñas alegres, les encantaba bailar y jugar con otros niños del vecindario. Los vecinos de la familia describieron a todos los hijos como amables y buenos amigos. Eran tantos los chicos que estaban creciendo a la par que la comunidad se convirtió en una especie de gran familia. Así la familia parecía tenerlo todo, hasta que en octubre de 2003 David fue diagnosticado con un cáncer testicular y estuvo recibiendo un tratamiento que duró hasta finales de año. En marzo de 2004 empezó a experimentar ansiedad y no podía dormir. Kim relató que este episodio fue el primero que David experimentó desde que se había mudado. Como los médicos que anteriormente lo habían visto quedaban del otro lado del país, tuvieron que iniciar una nueva búsqueda de especialistas en salud mental y terapeutas. Según el relato de Kim, David estuvo muy medicado durante el verano de 2004, pero su depresión siguió agravándose e incluso llegó a intentar quitarse la vida en varias ocasiones. En esta época, además de la ayuda terapéutica, buscó refugio en la Iglesia Católica de la comunidad. Esto lo motivó a abandonar esos pensamientos, ya que contradecían los mandatos de su fe, e incluso le prometió a su esposa que jamás atentaría contra sí mismo de nuevo. En abril de 2005, David se sintió preparado para dejar de tomar su medicación. Aunque le indicaron ese producto para combatir la depresión y la ansiedad, él sentía que no lo había ayudado, sino que había empeorado los síntomas. Además, David había ganado mucho peso, lo que también atribuía a esta medicación. Así que con la ayuda de su psiquiatra y su terapeuta, empezó a reducir las dosis hasta que lo dejó por completo. Las vacaciones siempre eran una época estresante, ya que con 5 niños en la casa a toda hora, era prácticamente un caos. Pero en diciembre de 2005 esto rompió todos los récords, pues David alcanzó niveles nunca vistos de ansiedad e inconformidad. Su trabajo era muy demandante y contribuía a su angustia, pero también aparecieron una serie de problemas físicos que luego Kim atribuyó al miedo casi obsesivo a una recaída del cáncer. A principios de enero de 2006, David empezó a sentir que su descontrol emocional iba en aumento. Con la esperanza de evitar otro episodio importante de depresión, preguntó a su psiquiatra qué debía hacer. No quería tomar la medicación, debido al importante aumento de peso que aparentemente le provocó, así que el médico le recetó un medicamento diferente, que no solía asociarse al aumento de peso. Así, el 19 de enero de 2006, David acudió a una cita terapéutica con su esposa. Le dijo que seguía teniendo muchos problemas para dormir, por lo que el médico le envió a casa unas muestras de un sedante utilizado para tratar el insomnio. Durante la sesión de terapia, Kim recordó que David hablaba de preocupaciones muy extremas y que aparecían repetidamente. Estaba convencido de que iba a perder su trabajo, de que tendrían que declararse en quiebra y que además perderían su casa. Una vez más, tanto su esposa como su médico le dijeron a David que esos pensamientos no eran reales y que solo formaban parte de la depresión. Lo que David nunca dijo durante ninguna de sus sesiones fue que sus pensamientos oscuros realmente nunca cesaron. Si bien había prometido a su esposa que no atentaría contra su propia vida, empezó a pensar que la solución a sus problemas estaba detrás de causarle daño a algunos miembros de su familia. Sin embargo, esa noche, previendo que la pasaría nuevamente en vela, tomó el sedante que le prescribieron y alcanzó a tener un sueño breve, pero se despertó una hora más tarde con fuertes náuseas. Aparentemente a esa hora tomó otra medicina, pero ni él ni su esposa lo han podido recordar con certeza. Ya el viernes 20 de enero de 2006, las mellizas, que para ese entonces tenían 5 años, se quedaron en casa con sus padres debido a un resfriado, mientras que los otros 3 hermanos, Jessica de 17, Dylan de 14 y Joshua de 9, estaban en la escuela. David había faltado al trabajo varios días debido a su depresión. A las 11:30 de la mañana, la madre de David llamó para ver cómo estaba, y hablaron durante más o menos 15 minutos. Sobre las 12:15 del mediodía, Kim salió de casa para ir a la peluquería a darse unos retoques. Ni bien la madre salió de la casa, las niñas le preguntaron a su padre si podían jugar al escondite, uno de sus juegos favoritos, y el hombre aceptó.
Sin embargo, lo que empezó como un juego infantil terminó de una manera macabra. David tomó 2 filosos instrumentos de cocina y atacó a sus hijas hasta verlas fallecer. Después se cambió de ropa y llamó al número de emergencias para reportar lo que había sucedido, alertando que también tenía intenciones de quitarse la vida. La voz de David era tranquila durante toda la llamada, casi sin emoción. De inmediato el despachador pidió varias unidades para que se acercaran al lugar. Cuando los agentes llegaron a la casa de la familia, alrededor de las 12:45 de la tarde, encontraron a David fuera desarmado. Lo esposaron rápidamente y lo metieron en un vehículo policial. Otros oficiales que ingresaron a la vivienda encontraron los cuerpos de Samantha y Tessara en diferentes áreas de la misma. Samantha estaba en el suelo de la cocina. Tenía 18 heridas punzantes de gran profundidad en el pecho, la espalda y la cabeza. Tessara fue hallada en el piso superior, cerca del armario. Ella presentaba 14 heridas punzantes. Varios medios de comunicación reseñaron que una de las niñas incluso tenía el arma incrustada en su cuerpo. Ambas fueron declaradas sin vida en el lugar de los hechos. Mientras tanto, David fue trasladado a la comandancia policial para brindar declaraciones. Sin tener idea de la tragedia, cuando Kim regresó a casa de su cita de la peluquería, notó que varios vehículos policiales no permitían el acceso a su calle. Pronto le informaron de la terrible situación que se había registrado en su vivienda, y la mujer quedó en estado de shock, porque consideraba a David un buen esposo y un padre amoroso con todos sus hijos. En la estación de policía, David confesó que acabó con la vida de sus gemelas en un arrebato de violencia, aunque no pudo afirmar cuántas veces las había herido. Según el relato posterior, mientras las niñas se escondían, él empezó a oír voces en su cabeza, las cuales le decían que no había futuro, que estaba arruinado y que debía acabar con la vida de sus hijas. We were playing a game. We were playing hide and seek, and it just came to me that there is no future. There is nothing, and this was all set up as a sign. Kim left to get her hair done, and that's the way it's all aligned for them to die. Declaró que su mente simplemente le decía que era una tarea que tenía que hacer, que no las estaba viendo ni sintiendo, que no había ninguna conexión con que fueran sus hijas. Fue entonces que el hombre reveló algo que había ocultado a su esposa y a todos los terapeutas que lo habían tratado en los últimos años. Admitió que no era la primera vez que tenía esos pensamientos. Era frecuente que pensara en arrebatarle la vida a sus hijos, a sus padres e incluso a su esposa. Para hacer más escalofriante su relato, les contó que cuando las gemelas eran pequeñas, llevaba una navaja grande en el bolsillo trasero de su pantalón, porque tenía pensamientos de hacerles daño. Dijo que incluso había pensado en causar el fallecimiento de su esposa con un arma blanca mientras dormía, o hacer daño a sus otros 3 hijos. A pesar de que esas ideas aparecían con frecuencia, afirmó que sentía que podía controlar estos pensamientos, y que jamás llevaría a la práctica esas escenas que llegaban a su mente. Explicó que por esa razón nunca lo reportó a sus terapeutas o psiquiatras. Sin embargo, ese día todo lo que veía eran señales. Desde la salida de Kim hasta el hecho de que le pidieran jugar al escondite, para él eran claros indicadores de que tenía que cometer eso que tantas veces imaginó y ocultó. Cuando más tarde le preguntaron por qué había acabado con la vida de las dos, David dijo que al ser padre de gemelas no podría mostrar favoritismos. Además, le resultó evidente que siempre hacían todo juntas, y consideró que debían fallecer como habían venido al mundo. Ese mismo día, la policía acusó a David, de 45 años, de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue detenido y llevado a la cárcel del condado. Mientras la comunidad estaba todavía estremecida por semejantes hechos, el temor corría como pólvora, pensando en cuántas veces vieron a ese vecino, sin sospechar lo que era capaz de hacer. Nadie podía entender qué era lo que había sucedido en un hogar que parecía amoroso. Tratando de brindar paz a la población, la policía ofreció una declaración, explicando que no habían sido llamados a la casa de la familia nunca, y que los registros judiciales civiles no mostraban signos de problemas maritales o familiares. Además, David hasta ese momento no había tenido antecedentes penales en el estado de Carolina del Norte.
Así las cosas, el 23 de enero de 2006 hubo una gran actividad relacionada con la causa. Estaba previsto que David compareciera ante un tribunal, y ese mismo día otro juez tomó la decisión de mantener en absoluta reserva la grabación de la llamada que el hombre hizo a los servicios de emergencia. Mientras tanto, los medios pedían que la llamada se hiciera pública, pero el magistrado consideró que lo mejor era proteger la cinta. La explicación que dio hizo que todo el mundo se imaginara lo peor, pues dijo que tanto él como la fiscalía consideraban que la divulgación del contenido de esa llamada podía poner en peligro el derecho del acusado a un juicio justo en el proceso penal que se llevaría a cabo en su contra. Entretanto, David compareció por primera vez ante el tribunal, vestido con el traje naranja de prisión y con grilletes en las muñecas y los tobillos. El hombre parecía aturdido, pero saludó con la cabeza a su hermano que estaba en la sala y respondió brevemente a 2 preguntas del juez. En esa ocasión no se declaró culpable. El magistrado anunció que habría audiencias adicionales para el 6 y el 13 de febrero, mientras que se dio a conocer que la oficina del defensor público contaría con la ayuda de una abogada adicional para atender el caso de David, en vista de que la ley estatal exigía que los acusados en posibles cargos con pena capital tuvieran 2 abogados. El funeral de las hermanas Crespi se celebró el martes 24 de junio en la Iglesia Católica de la comunidad, y los servicios y el entierro tuvieron lugar más tarde en Sacramento. En esa oportunidad, Kim declaró a los medios que era posible que David, totalmente perturbado, hubiera llevado su ataque aún más lejos, si ella y sus otros hijos hubiesen llegado en ese momento. Se mostró agradecida de que a pesar de su estado de alteración, su esposo había llamado de inmediato al número de emergencias y había evitado que el drama fuera aún mayor. Hablando de sus hijas, Kim dijo que nunca podría olvidar su gran sentido del humor, su alegría, su amor por la familia y especialmente el amor que tenían entre ellas 2. Desde el principio, Kim insistió en que los hechos no fueron responsabilidad de su marido, sino de la medicación que le produjo un brote psicótico. Dijo que nunca hubo indicios de que David fuera a hacerle daño a ella o a sus hijos. Sin embargo, había amenazado su propia vida, y Kim, como ya sabemos, le hizo prometer que no volvería a hacerlo. Tanto Kim como el hermano de David dijeron al abogado defensor que creían que el cambio de medicación había sido lo que llevó al hombre a atacar a sus hijas, e insistieron en que no había mostrado signos de violencia ese día. La mujer estaba muy preocupada por la estancia de su esposo en prisión y por su tratamiento de salud mental. Los psiquiatras de la cárcel sorprendieron a todos al dar un diagnóstico totalmente diferente al de los otros especialistas. Señalaron que tras someter a David a evaluaciones rigurosas, determinaron que padecía de trastorno bipolar y que los medicamentos que le habían prescrito no eran adecuados para él. Pocos días después de los crímenes, David comenzó a tomar un medicamento antipsicótico, que hacía buena química con otro antidepresivo, y aparentemente su ánimo se estaba estabilizando, según señalaron los psiquiatras del penal. Siguiendo el proceso judicial, la fecha del juicio se fijó para julio de 2006. La fiscalía informó que su petición sería la pena de muerte, por lo que David optó por declararse culpable de los cargos de asesinato en primer grado contra sus 2 hijas, Tessara y Samantha. En consecuencia, fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Kim apoyó firmemente a su marido a pesar de sus actos. Ella no entendía el diagnóstico de bipolaridad. Por su parte, los médicos de la cárcel dijeron que David simplemente estaba siendo medicado incorrectamente para este diagnóstico antes de su llegada. En el año 2006, el programa de Oprah Winfrey se puso en contacto con Kim y David para hacerles una entrevista, en la cual se les hicieron todas las preguntas que la gente deseaba, entre ellas si creía que merecía ser castigado por lo que hizo. La respuesta del hombre fue ambigua. Afirmó que el hecho de que estuviera mentalmente enfermo, en cierto modo, explicaba lo ocurrido. Por su parte, Kim insistió en que los crímenes no fueron intencionados, ya que su marido estaba realmente enfermo. David admitió que tras los 2 ataques pensó en quitarse la vida desde un paso elevado cercano, pero decidió no hacerlo y llamar al número de emergencias. Durante su estancia en la cárcel, David le pidió al especialista que le permitiera dejar los medicamentos, y según relató Kim, cuando dejó el antidepresivo y el antipsicótico, tuvo pesadillas violentas y se pasó varios días llorando.
En vista de esto le recetaron litio, que se utiliza para tratar el trastorno bipolar. Al cabo de un tiempo empezó a afectar negativamente a sus órganos, y él le preguntó al médico si podían eliminar el litio de forma progresiva. David empezó a sufrir entonces el síndrome de abstinencia de litio, que era extremadamente difícil en la cárcel. Finalmente superó este síndrome de abstinencia, y unos 6 meses después de dejar el litio, Kim dijo que su marido empezó a comportarse como el David que ella siempre conoció. Dijo que empezó a entender lo que había hecho, y que estaba horrorizado como cualquiera. Los esposos han manifestado su desacuerdo con el hecho de que la cárcel sea un castigo, en lugar de un sitio de ayuda y rehabilitación. Kim dejó claro que ha perdonado a David, ya que considera que quien cometió los crímenes de sus 2 hijas no era él, sino una persona totalmente distinta en medio de un estado de psicosis. Ella lo visita todas las semanas y habla con él por teléfono cada vez que puede. David, por su parte, ha estado ayudando a educar a otros presos para que obtengan su diploma de bachillerato. Kim dice que le sigue encantando estar casada con David, pero que es un matrimonio muy diferente ahora que él está en la cárcel. Aunque David tiene muchos partidarios y gente que lo sigue queriendo, también hay muchos otros que no le dan validez al argumento de la medicación y creen que él eligió atacar fatalmente a sus hijas gemelas aquel día. En 2012, los sobrevivientes de la familia Crespi participaron en un documental llamado El lado oscuro de una píldora, realizado en Dinamarca. A finales de 2014, este estuvo disponible al público. Querían sembrar conciencia sobre la medicación psiquiátrica, y lo que ellos creen fue el responsable de la pérdida de cordura del padre de familia. A través de una página web donde tratan de abogar por la misma causa, Kim publicó en 2014 que para ese momento sus hijas tendrían 14 años y estarían en el 8º curso. Expresó que las extrañaban todos los días y que acorde a sus creencias religiosas, los miembros de la familia miraban con esperanza el día que pudieran reunirse con ellas en su estado celestial. En cuanto a sus otros hijos, señaló que todos estaban cumpliendo sus metas y tenían vidas felices. En cuanto a David, la mujer ha indicado en la página que ha mantenido una conducta impecable en prisión. Es ayudante de geriatría y se pasa el día empujando a los presos en sillas de ruedas para llevarlos a las comidas, los servicios médicos y otras actividades. Según su punto de vista, es positivo que haya cumplido más de 6 años sin tomar medicación. Al mismo tiempo dice que ha recuperado su fe y su bienestar. Lo más reciente que se supo era que estaban tramitando asuntos que Kim describió como alentadores en el caso de David, y esperaban volver al tribunal para anular la sentencia que consideraban injusta. Sin embargo, se desconoce si han logrado avances hacia ese objetivo. Uno de los hechos más particulares y difíciles de digerir en este caso es que la atención se ha volcado hacia David y si él fue tratado o no adecuadamente. En cambio, se dejó de lado a las verdaderas víctimas, a Tessara y Samantha, 2 niñas inocentes y preciosas que nunca pensaron que su padre sería capaz de arrebatarles la vida. David sigue en prisión en Carolina del Norte y Kim continúa su cruzada para llamar la atención sobre los peligrosos efectos secundarios de los medicamentos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Este es un caso muy particular, siempre triste, como lo decimos cada vez que acaba uno de nuestros casos, más porque hay 2 menores de edad involucradas y la persona que les quitó la vida fue su propio padre. Pero es muy particular porque dividió a la opinión pública y me imagino que en los comentarios también los va a dividir a ustedes. Cuéntenme qué opinan. ¿David actuó bajo sus impulsos o David no estaba consciente de lo que estaba haciendo y le quitó la vida a sus hijas en un brote psicótico? ¿Tiene razón su esposa en apoyarlo todavía o qué hubiesen hecho ustedes si hubiesen sido Kim? Realmente pues hay muchas preguntas en el aire. Como pudimos ver en la narración, pues ellos están buscando que le rebajen la condena, así que tal vez en los próximos meses o años sepamos más de este caso. Por ahora David no volverá a salir de la cárcel, no volverá a pisar la calle y a ser un hombre libre. Mientras, como les digo, tal vez ellos consiguen algún recurso o intentan hacer algo. Pero hasta el día de hoy eso no ha sucedido y no se sabe si sucederá en realidad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes también me pueden encontrar como LesmaVR y en ellas también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.